Bendiga, hermanos, damos gracias por su transmisión de este día, hermanos. Vamos a tener nuestro pequeño devocional de este día, hermanos. Hoy vamos a leer la palabra del Señor en San Mateo, capítulo 26, del 14 al 16. El título de este capítulo, del 14 al 16, es Judas ofrece entregar a Jesús. Vamos a leerlo. El capítulo 26, versículo 14 dice: Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, número 15, y les dijo: ¿Qué me quieres dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaban para entregarle. Tremenda esta lectura, hermanos. Aquí podemos ver, hermanos, a Judas Iscariote, hermano, era uno de los 12. Entonces, ¿qué significa la palabra Judas, hermanos? Había muchos Judas, el de la izquierda, varios, pero aquí vamos a ver, hermanos, Judas Iscariote. Judas Iscariote, hermanos, significa Judá de Queriot. Y es el discípulo que traicionó a Jesucristo o a Jesús, ¿verdad, hermanos? ¿Quiénes eran estas personas, hermanos, que le ofrecieron dinero a Judas Iscariote para traer a Jesucristo con engaños, a prenderlo y matarlo? Bueno, la palabra del Señor, hermanos, dice que en Mateo 26, del 3 al 4, hermanos, vamos a ver quiénes eran estas personas que querían aprender a Jesucristo y le pagaron a Judas. Dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás. Y miren para qué se reunieron estas personas. Y tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarle. Qué terrible, ¿verdad, hermanos? Estos escribas, estos sumos sacerdotes se reunieron en el patio de Caifás y hicieron un complot para atraparlo y para matarlo. Pero hermanos, esto es terrible. En estos tiempos, hermanos, el mundo, hermanos, hace lo mismo, hermanos. Trata de atraparnos en las cosas que ofrece. Algunos de los ejemplos que el mundo tiene es que nos atrapa en los trabajos, hermanos. A veces sabemos que tenemos que estar en la casa del Señor, hermanos, pero nos vamos a trabajar, no ponemos el interés que debemos de tener verdaderamente por las cosas del Señor. Y a veces decimos en nuestras mentes, pues, acabo, el Señor ya sabe. Yo diezmo, yo doy para misiones, yo predico, yo hago esto y lo otro en la iglesia. El Señor ya sabe que ya trabajé bastante. Pero, hermanos, esa es una de las cosas, hermano, que lamentablemente envuelve a algunos cristianos. El trabajo, el hacer un poco más de dinero. Pero si nosotros leemos Biblia, hermanos, la palabra del Señor dice que primero busquemos el reino de Dios y lo demás será añadido. Y también dice la palabra del Señor que para qué te afanas de lo que vas a tener mañana si ya hoy mismo tienes su suficiente afán. Entonces dice, ¿quién eran los que querían aprender a Jesús? Y ya vimos que eran los escribas, los sumos sacerdotes y Caifás. Así el mundo, el trabajo, las fiestas y el dinero nos distraen y nos apartan y nos alejan de Jesucristo. A veces, hermanos, sabemos que tenemos que ir a una fiesta, a la iglesia, y nos vamos a una fiesta. O a veces, hermanos, sabemos que tenemos que ir a ganar almas y nos vamos a la marqueta, nos vamos a la lavandería. Entonces el mundo nos atrae. A veces, hermanos, sabemos que el jueves es día de servicio y nos ofrecemos para trabajar overtime y ya no venimos al servicio. A veces sabemos que tenemos que ir a ganar almas y ya no vamos porque nos fuimos a trabajar. Entonces, hermanos, en el número 15, hermanos, vamos a leer el número 15, dice: y les dijo:
¿qué me queréis dar y yo los entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Estamos en el 26:15. Y le dijo, y entonces le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo se los entrego. Y le dieron 30 monedas de plata por nuestro Señor Jesucristo a Judas Iscariote. Aquí, hermanos, podemos ver la apostasía, hermanos. ¿Qué es la apostasía, hermanos? La apostasía es la acción de rebelarse en contra o renunciar, dice renunciar y abandonar lo que ya hemos creído. En este caso, hermanos, nosotros como cristianos hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Pero a veces, hermanos, renunciamos a hacer las cosas del Señor. Renunciamos a estar en las cosas del Señor, en involucrarnos en cosas de la iglesia. Entonces estamos como haciéndolos hacia un lado, hermanos. Las personas que lamentablemente, hermanos, estuvieron en una iglesia hace mucho tiempo y por causa de un trabajo renunciaron a las cosas del Señor, o ya están negando las cosas del Señor, o ya tienen otra doctrina que no es la de Jesucristo, entonces están alejándose, están yéndose para otro lado, están en contra o abandonando la doctrina de Jesucristo, ya están apostatando del Señor, se están alejando. Entonces, hermanos, también aquí, hermanos, vemos un pago por Jesucristo. Vimos que se le dieron 30 monedas de plata a Judas Iscariote. Dice, la pregunta, hermanos, para nosotros es ¿cuánto vale Jesucristo? ¿Cuánto vale Jesucristo para ti? ¿Es importante verdaderamente Jesucristo en tu vida o solo pretendes que es importante para ti, quieres reflejar algo que verdaderamente no es? Entonces, verdaderamente, hermanos, ¿Jesucristo vive en tu corazón? ¿Vive en ti? ¿O solamente tratas de que los demás piensen que Jesucristo vive en ti, que eres un cristiano, pero en realidad no haces nada para la obra del Señor? ¿Tienes tiempo para el Señor? ¿Tienes tiempo para salir a ganar almas? ¿Tienes tiempo para envolverte en las cosas de la iglesia? ¿O solamente llegamos a la iglesia, hermano, nos sentamos, calentamos el asiento como un bulto y nos vamos? Hermanos, sirvamos en la obra del Señor. Entonces, la pregunta era, ¿cuánto vale Jesucristo para ti? La segunda pregunta, hermanos, ¿por cuánto vendes a Jesucristo? ¿Cuál es el precio que tú le das a Jesucristo? Yo como cristiano, hermanos, Jesucristo no tiene precio. Para mí Él es todo. Pero lamentablemente, hermanos, nosotros o la gente, hermanos, vende a Jesucristo por unas horas extra de trabajo, por 20, 40, 60 dólares. ¿Eso es lo que vale Jesucristo para ti? Recuerda, Jesucristo nos ha dado todo a cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Entonces, ya vimos que ¿por cuánto vendes? La pregunta es, ¿por cuánto vendes a Jesucristo? ¿Por unos dólares? ¿Por riquezas? ¿Por placeres? ¿Qué es lo que está tomando el lugar de Jesucristo? ¿Por cuánto estás vendiendo a Jesucristo? La última pregunta, hermanos, es ¿por cuánto o por qué cosa cambias a Jesucristo? ¿Cambias a Jesucristo por una fiesta? ¿Cambias a Jesucristo por ídolos familiares que vienen a visitarte y no los traes a la iglesia, te quedas con ellos? Y si están 2, 3 semanas en tu casa, no vienes a la iglesia porque te da vergüenza decirles que eres cristiano. ¿Estás cambiando a Jesucristo por familiares? ¿Estás cambiando a Jesucristo por tu trabajo? ¿Estás cambiando a Jesucristo por una fiesta el día de servicio? ¿Qué estás cambiando a Jesucristo por riquezas, por comodidades? ¿Por qué lo estás cambiando? Repasemos estas 3 preguntas. La primera pregunta es ¿cuánto vale Jesucristo para ti? La segunda pregunta es ¿por cuánto vendes a Jesucristo? ¿Tiene un precio Jesucristo? Y la tercera es ¿por qué cosa cambias a Jesucristo? Es como un trueque. En los antiguos tiempos, hermanos, se usaba el trueque, donde yo le daba una cosa a una persona y él me daba otra cosa. Es un intercambio. Entonces, ¿estás haciendo trueque con Jesucristo? Hermanos, verdaderamente, hermanos,
Dios debería de estar en nuestro corazón, debería ser la primordialidad en nuestro corazón, debería de ser el número uno en nuestro corazón. Y vamos a leer el número 16, hermanos, y dice, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. A Judas Iscariote ya había vendido a Jesucristo, ya le habían dado 30 monedas. Y vemos que lo entregó, le dio un beso y lo entregó y todo eso. La mejilla y todo, le dio un beso en la mejilla, lo entregó y todas esas cosas. Hermanos, verdaderamente, hermanos, ¿amamos al Señor o estamos buscando oportunidades para entregarlo? Para venderlo, para cambiarlo. Hermanos, vamos a ver qué dice la palabra del Señor, de qué forma, hermanos, deberíamos de amar al Señor. Ese es el primer y gran mandamiento que mismo Él nos dice, hermanos. Y vamos a ir a Mateo 22, del 36 al 38. Vamos a ir a Mateo 22, y aquí vamos a terminar. Es Mateo 22, del 36 al 38. Y la palabra del Señor dice así: Mas, ¿cuál es el gran, dice maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Están preguntándole, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Dice, Jesús les dijo, Jesucristo le está hablando y también nos habla a nosotros. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, hermanos, ¿por qué estamos vendiendo al Señor? ¿Por qué estamos cambiando al Señor? ¿Por qué le estamos dando un precio al Señor? ¿Por qué teniendo lo más valioso en nuestras vidas, el Señor de señores, el Rey de reyes, el dueño del oro y de la plata, ¿por qué lo estamos vendiendo por unas miserias cuando sabemos que Él nos puede proveer mucho más de lo que nosotros nos imaginamos? Entonces, hermanos, el primer y gran mandamiento, hermanos, de Mateo 22, 36 al 38, hermanos, dice que amaremos a Dios con todo nuestro corazón. No con el músculo, hermanos, sino con todo nuestro ser, con toda nuestra persona, con todo lo que nosotros somos. Y también dice con toda tu alma, que el Señor esté aquí adentro de ti, que sea lo primero para ti, no tu trabajo cuando no tienes que trabajar, no tus familiares que vienen de 3, 4 semanas y no vienes a la iglesia 3, 4 semanas, en lugar de traértelos te quedas. No las fiestas, hermanos, no el overtime, no los días de servicio, trabajar, hermanos. Eso lo debemos de dejar, porque dice, amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y por último dice, hermanos, y lo amarás con toda tu mente. Siempre pensando en la obra del Señor, en cómo agrandar la obra del Señor, cómo mejorar la obra del Señor, cómo participar en la obra del Señor, cómo crecer en la obra del Señor, cómo ser útil, un siervo útil al Señor y no un siervo inútil. Recuerden lo que le dijo Jesucristo al siervo inútil, y no queremos que nos diga eso a nosotros. Nosotros que no, queremos que nos diga siervo útil, ¿verdad, hermanos?